Sustrayendo H. En este video veremos las partes que integran la formulación y evaluación de proyectos. Pero antes es conveniente saber el significado de cada una de estas palabras. Así que comenzaremos preguntándonos ¿qué es un proyecto? Y un proyecto, descrito en forma general, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, el cual tiende a resolver las necesidades del ser humano, como pueden ser educación, alimentación, diversión, salud, cultura, entre otros. Y en base a esto, podemos decir que un proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad en general. Mientras que la evaluación de un proyecto de inversión tiene como objetivo conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Y por último tenemos la formulación. Bueno, la formulación es el procedimiento metodológico para recopilar toda la información y orientarla a perseguir un objetivo concreto. Y es justo con los objetivos que empezamos con la estructura. Así que lo primero que debemos hacer es definir nuestros objetivos. Y podríamos decir que en el ámbito de la inversión privada, los objetivos no necesariamente estarán enfocados a obtener el mayor rendimiento sobre la inversión. Por ejemplo, en los tiempos actuales de crisis, objetivos de las empresas podrían ser sobrevivir, mantener el mismo segmento de mercado, diversificar la producción, aunque esto no aumente el rendimiento sobre el capital, entre otros. ¿Ok? Bueno, una vez definidos los objetivos, pasamos a analizar el mercado. Y este análisis consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Y esto lo hacemos para contestar la primera pregunta importante del estudio. ¿Existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, continuamos con el análisis técnico. Y esta parte del estudio se puede subdividir a su vez en 4 partes. La primera de ellas es determinar el tamaño óptimo de la planta. Y primero que nada hay que aclarar que tal determinación es difícil. Las técnicas que existen para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y directo para hacer el cálculo. Luego tenemos la número 2, localización óptima. Y para lograr la localización óptima es necesario tomar en cuenta no solo los factores cuantitativos como los costos de transporte de materia prima y de productos terminados, sino que también los factores cualitativos tales como apoyos fiscales, el clima y la actitud de la comunidad, entre otros. Número 3. Ingeniería del proyecto. Se puede decir que en términos técnicos existen procesos productivos opcionales que son básicamente muy optimizados y los manuales. La elección de alguno de ellos va a depender en gran parte de la disponibilidad de capital. Y por último tenemos el análisis administrativo y legal. Y bueno, son aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de factibilidad. Esto se debe a que son considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen un trato a fondo en la etapa de proyecto definitivo. Pero esto no implica que debe pasarse por alto, sino que simplemente que debe mencionarse la idea general que se tiene sobre ellos. ¿Ok? Bueno, tenemos que la antepenúltima etapa del estudio es el estudio económico. Y su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionó el análisis técnico operativo y elaborar los cuadros analíticos que servirán como base para el análisis socioeconómico.
Así tenemos esta parte, que es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación del proyecto. Es decir, si no se encontraron problemas en relación al mercado o a la tecnología disponible que se empleará en la fabricación del producto. La decisión de inversión casi siempre recae en el análisis socioeconómico, y justo aquí radica su importancia. Y bueno, hay que decir que normalmente esta es la última parte de un estudio de factibilidad. Sin embargo, existe un capítulo adicional al que se le ha llamado análisis y administración de riesgo. Este enfoque se aplica a economías inestables para, por ejemplo, prever el riesgo de una posible bancarrota a corto o mediano plazo, lo que no es posible prever con un análisis socioeconómico tradicional. ¿Está bien? Finalmente tenemos que en todo proyecto debe haber una conclusión general, en la que se aclaren abierta y francamente cuáles son las bases cuantitativas. Y justo aquí se debe tomar una retroalimentación de todo el proceso que nos ha llevado hasta aquí. Y por último tenemos la decisión sobre el proyecto. Y bueno, hay que aclarar que aunque las técnicas de análisis empleadas en cada una de las partes de la metodología sirven para hacer una serie de determinaciones, tales como mercado insatisfecho, costos totales, rendimiento de la inversión, entre otros. Todo esto no elimina la necesidad de tomar una decisión de tipo personal. Es decir, el estudio no decide por sí mismo, sino que prevé las bases para decidir, ya que hay situaciones en las cuales no hay técnicas de evaluación, y esto hace que la decisión final la tome una persona, y no una metodología, a pesar de que ésta puede aplicarse de manera generalizada. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.